Tenía 34 años, 2 hijos pequeños, un departamento rentado y una vida construida con muchísimo esfuerzo. Pensé que ya había enfrentado lo suficiente, que las tormentas de mi vida ya habían pasado, hasta el día en que mi propia familia puso a una niña de 2 años en mi regazo y me dijo, «Ahora es tu responsabilidad». Me negué. Así de simple. Dije que no. Y por decir que no, las personas que me dieron la vida me llevaron a juicio. En el tribunal, sin abogado, sola, frente a un juez, abrí un sobre manila y pronuncié una frase que dejó a todo el mundo en un silencio absoluto y aterrador. Lo que vino después, nadie, absolutamente nadie en esa sala, lo esperaba. Pero para entender cómo llegué a destruir a mi propia familia en un juzgado, tienes que entender cómo empezó la pesadilla. Aquel martes había llegado a casa después de un día que parecía no tener fin. Mi hijo mayor, Santiago, tenía 6 años y Paola apenas 3. Los había bañado a los 2, había preparado la cena, los acosté con sus cuentos de siempre y todavía necesitaba adelantar unas tablas de Excel del trabajo antes de siquiera pensar en dormir. Ese era mi ritmo, apretado, cansado, a veces asfixiante. Pero mío. Yo había construido esa estabilidad con mis propias manos, después de un divorcio que me dejó rota, después de empezar de cero con 2 niños dependiendo enteramente de mí en medio de la inmensidad de la Ciudad de México. Mi rutina no tenía nada de glamurosa. Era despertar a las 6 de la mañana, preparar el lunch, llevar a los 2 a la escuela, trabajar 8 horas sin pausa, salir corriendo a recogerlos, hacer la cena, el baño, el cuento, la cama, y todavía intentar resolver algún pendiente de la oficina con los ojos pesados. Los fines de semana lavaba la ropa, hacía el súper, limpiaba el departamento de arriba a abajo e intentaba, con todas mis fuerzas, reservar algunas horas para simplemente ser mamá sin mirar el reloj. No había margen de error en mi vida. Un resfriado, un gasto imprevisto, un retraso, y todo temblaba. Pero había equilibrio. Ese tipo de equilibrio frágil que construyes sabiendo que cualquier cosa fuera del guión puede desmoronarlo todo. Entonces sonó mi teléfono. Era mi madre. Su voz tenía ese tono agudo y tenso que aprendí a reconocer a lo largo de los años, una mezcla de urgencia y de algo que ella ya había decidido por mí, antes siquiera de consultarme. Dijo que necesitaba verme, que era urgente, que no podía hablarlo por teléfono. Acepté ir, pero algo en la boca del estómago se me apretó en ese mismo instante. El instinto nunca miente, y el mío estaba gritando. Al día siguiente, dejé a los niños con una vecina y manejé hasta la casa de mis padres en la colonia del Valle. Al entrar, el ambiente era espeso. Mi hermano Ricardo estaba allá. Estaba recargado en la pared de la sala, con los brazos cruzados, y esa postura típica de él, la de quien no quiere comprometerse con absolutamente nada, y espera que el mundo le resuelva la vida. Mi mamá estaba sentada en el sillón principal, con las manos entrelazadas en el regazo y los labios apretados en una línea fina. Mi papá veía la televisión con el volumen al mínimo, como si el problema en la sala no fuera con él. Era su forma clásica de evadir la realidad, y en el piso, sentada sobre una cobija vieja que reconocí de mi infancia, había una niña pequeña. Cabello rizado, ojos oscuros y enormes, sosteniendo una sonaja de plástico con una manita. Me quedé congelada en el marco de la puerta. ¿Quién es ella?, pregunté, aunque en el fondo una parte de mí ya lo sabía. Mi madre suspiró y me explicó la situación con una calma que me asustó más que cualquier grito. La niña se llamaba Victoria. Era hija de Ricardo, con una mujer con la que se había involucrado fugazmente poco antes de casarse con su actual esposa. En la familia no era un secreto que Ricardo tenía esa hija perdida, pero él nunca la había reconocido formalmente, nunca había vivido con ella, nunca había sido un padre presente de verdad. Siempre fue el niño de oro de mi madre, el intocable al que nunca se le exigían responsabilidades,
Al parecer, la mamá de Victoria se había cansado. Había ido a los juzgados exigiendo la pensión alimenticia, y en medio de todo ese caos legal y emocional, había dejado a la niña con mi mamá, supuestamente por unos días. Esos días se convirtieron en semanas. Y ahora, según mi madre, la situación era insostenible. Ella y mi papá ya estaban grandes, tenían achaques de salud, la presión alta, los dolores de rodilla. Simplemente no tenían la condición física ni mental para criar a una niña de 2 años a tiempo completo. Ricardo se había casado recientemente, y su nueva esposa había sido categórica. No quería a la niña de otra mujer en su casa impecable. La solución que mi familia había encontrado era simple, brillante y perfecta. Al menos para ellos. Yo me iba a quedar con Victoria. Me quedé mirando a mi mamá por unos segundos largos, eternos. Esperaba que se riera, que me dijera que era una broma de mal gusto. No lo hizo. Sus ojos me miraban con la exigencia de quien da una orden. Respiré hondo. Traté de no alzar la voz, de mantener el control. Le expliqué con cuidado que yo ya tenía 2 hijos pequeños, que yo criaba a esos 2 niños completamente sola, sin ayuda de nadie, sin una niñera, sin que ellos me cuidaran a mis hijos los fines de semana. Le recordé que trabajaba a tiempo completo, que pagaba una renta altísima, colegiaturas, seguro médico, comida, zapatos, todo con mi único sueldo. Que no tenía ni las condiciones emocionales, ni financieras, ni logísticas para asumir la crianza de una tercera niña, y mucho menos una niña que no era mía, cuyo padre estaba ahí, respirando el mismo aire en ese mismo cuarto. Miré a Ricardo. Estaba perfectamente sano, entero, capaz de asumir sus responsabilidades. Pero no dijo nada. Ni una sola palabra. Siguió recargado en la pared, mirando hacia la ventana, como si estuviéramos hablando del clima. Mi mamá, con la voz un poco más fría, dijo que la familia necesitaba unirse en los momentos difíciles. Mi papá desvió la mirada hacia la televisión y le subió un punto al volumen. En ese microsegundo, lo entendí todo. Entendí que nadie en esa sala estaba de mi lado, que para ellos yo no era una hija ni una hermana, era un recurso, una herramienta para limpiar los desastres de Ricardo. Salí de ahí sin decir nada más. No me llevé a Victoria. Manejé de regreso a mi departamento, con las manos temblando tan fuerte en el volante que los nudillos se me pusieron blancos. Y no temblaba de coraje, no. Temblaba de algo mucho más profundo y oscuro. Era esa sensación desoladora de darte cuenta de que estás completamente sola en el mundo desde hace mucho más tiempo del que imaginabas, que el apoyo incondicional que creías tener de tus padres nunca fue de verdad. Pensé que el asunto se había acabado ahí. Ingenua de mí. Creí que la familia se quedaría sentida por un tiempo, que me aplicarían la ley del hielo, que habría indirectas pasivo-agresivas en las cenas de Navidad, pero que al final Ricardo tendría que hacerse cargo de su propio desastre. Me quedé esperando que eso pasara durante 2 semanas de tenso silencio. Lo que llegó a la puerta de mi departamento en su lugar, traído por un actuario, fue una notificación judicial. Mis propios padres, junto con mi hermano Ricardo, habían interpuesto una demanda formal en mi contra. El documento era extenso, frío, lleno de términos legales que tuve que leer 2, 3, hasta 4 veces para que mi cerebro procesara la magnitud de la traición. En resumen, la demanda alegaba que yo tenía condiciones económicas holgadas para contribuir con el sustento y cuidado de la menor Victoria. Alegaban que me negaba a ayudar a mi familia en situación de extrema vulnerabilidad. Y lo más asqueroso de todo, pedían que el juez me obligara por ley a pagar una pensión mensual para los gastos de mi sobrina, además de obligarme a asumir su custodia compartida todos los fines de semana.
Querían que el Estado me obligara a ser la madre que Ricardo se negaba a ser. Me quedé sentada en la orilla del sofá, con ese papel temblando en mis manos por un tiempo que no sabría calcular. El mundo me daba vueltas. Mi hija Paola entró a la sala en ese momento. Con la inocencia de sus 3 años, se subió a mis piernas sin pedir permiso. Apoyó su cabecita en mi pecho y se quedó mirándome con esos ojazos inmensos. La abracé. La abracé con una fuerza desesperada que probablemente la asustó un poco. Esa noche, después de que los 2 niños se durmieron, me senté en la mesa de la cocina. Me serví una taza de café, que se enfrió mucho antes de que le diera el primer trago. Y en el silencio de la madrugada, pensé con una frialdad matemática en lo que iba a hacer. Contratar a un abogado especialista en derecho familiar estaba completamente fuera de discusión. Había revisado mis cuentas. No tenía los miles de pesos que me cobrarían por llevar un juicio de ese tamaño. Pero tampoco, bajo ninguna circunstancia, iba a dejar que ese proceso siguiera adelante y me aplastara sin defenderme a muerte. Así que empecé a hacer lo que siempre he hecho desde que me quedé sola cuando necesito resolver algo que parece imposible. Me eduqué. Busqué información. Pasé madrugadas enteras leyendo el Código Civil, foros de derecho de familia en México, sentencias, tesis jurisprudenciales. Aprendí cómo funcionaba el sistema. Aprendí que la ley es clara. No obliga a los tíos a asumir la custodia o pagar alimentos de los sobrinos cuando los padres están vivos, localizables y en plenas condiciones de trabajar. Aprendí que la responsabilidad ineludible sobre Victoria era de Ricardo, tanto legal como moralmente. Y aprendí algo aún más valioso para los tribunales. Para probar coacción, fraude o mala fe en un juicio, las lágrimas y las historias tristes no sirven de nada. Los documentos valen más que las palabras. Las pruebas documentales son los verdaderos verdugos. Y yo tenía documentos. Oh, claro que los tenía. Documentos que mi familia, en su infinita arrogancia, nunca imaginó que yo había guardado celosamente. Hay cosas que guardas en la vida sin saber exactamente por qué. Tal vez por precaución, tal vez por un trauma financiero, o tal vez porque el instinto de supervivencia te susurra que un día esos papeles pueden ser la diferencia entre la salvación y la ruina. Durante los últimos 3 años, fui guardando religiosamente comprobantes de transferencias bancarias, capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp respaldadas en la nube. Incluso tenía un contrato de préstamo firmado a las carreras una tarde lluviosa en que mi hermano llegó llorando, diciendo que necesitaba dinero urgente para no perder su coche y prometiendo por su vida que me lo devolvería en 2 meses. Nunca me devolvió un solo peso. Yo lo sabía. Sabía que era dinero perdido. Pero seguí guardando todo de todos modos. Mi archivo personal del Niño de Oro estaba intacto. En los días que siguieron a la notificación judicial, mi vida fue en piloto automático. No dormía bien. No porque tuviera miedo a perder, sino porque mi cabeza era una máquina que no se apagaba. Me la pasaba revisando cada detalle de la demanda, cruzando fechas, armando líneas de tiempo, tratando de anticipar hasta qué nivel de bajeza podrían llegar. Mis hijos, que son como esponjas, notaban que algo estaba diferente. Santiago me preguntó una tarde, mientras hacíamos la tarea, si yo estaba triste, porque ya no me reía. Se me rompió el corazón. Le dije que no. Le di un beso en la frente y le prometí que solo estaba pensando mucho en cosas del trabajo. Prometí en ese instante que nadie, ni mi propia sangre, iba a destruir la paz de mis hijos. Fui a los juzgados de lo familiar, en la calle de Niños Héroes, a la semana siguiente. Los pasillos huelen a papeleo viejo y a desesperación. Hablé con una trabajadora social que, al escuchar mi caso por encima, me explicó algunos puntos críticos del proceso. Fue brutalmente honesta. Me dijo que procesos de abuelos demandando a tíos rara vez prosperaban cuando el padre biológico estaba vivo y tenía empleo. El problema, me advirtió, era el expediente de la otra parte.
Mi familia había logrado presentar documentos mostrando una supuesta inestabilidad financiera reciente y pobreza extrema de mi hermano. Reconocí la maña inmediatamente. Era la misma historia de víctima que Ricardo usaba siempre. De hecho, me había pedido dinero apenas 4 meses antes de que todo este circo empezara. Dinero que me rogó diciendo que estaba en aprietos con el banco. Dinero que yo le había transferido quitándomelo de los ahorros para la escuela de mis hijos. Porque era mi hermano. Porque mi mamá me lo había implorado llorando por teléfono. Porque, estúpida de mí, yo todavía creía que la palabra familia significaba lealtad. Y ahora, ese mismo hermano estaba usando esa narrativa de supuesta quiebra para justificar ante un juez por qué yo debía cargar con el peso de su hija. La frialdad de su plan me pegó como un balazo en el pecho. El dolor de la traición se evaporó y fue reemplazado por algo mucho más útil, una ira fría y calculadora. Empecé a armar mi defensa con la minuciosidad de quien desactiva una bomba nuclear. Organicé los comprobantes de las transferencias. No eran cantidades menores, sumaban cientos de miles de pesos en 3 años. Dinero que mi familia ocultó convenientemente en su demanda, cuando me llamaron egoísta por no querer ayudar. Separé también los mensajes de texto. Conversaciones enteras donde Ricardo hablaba abiertamente sobre la situación de su hija con un desprecio escalofriante. Había un mensaje en especial. Yo no pienso arruinar mi nuevo matrimonio por un error del pasado. Esa niña no encaja en mi vida. A ver cómo le hace mi mamá para deshacerse del problema. Imprimí ese mensaje por triplicado. Lo respaldé en 2 memorias USB. Era mi bala de plata. Mientras yo preparaba mi arsenal, el acoso psicológico no paraba. Mi mamá intentó llamarme muchísimas veces. Ignoré las llamadas hasta que un domingo en la tarde, por agotamiento, contesté. La conversación fue corta y venenosa. Me dijo que yo era una malagradecida, que estaba destruyendo el corazón de mis padres, Que Victoria era una niña inocente, que merecía una cama caliente y estabilidad, y que yo era un monstruo por negarle eso teniendo un cuarto vacío en mi departamento. Tienes razón en algo, mamá, le contesté con una calma de hielo. Victoria es inocente, y precisamente por eso merece que el cobarde de su padre asuma las consecuencias de sus actos, en lugar de ser usada como un paquete que se mandan por correo para presionar a una mujer que ya cría a 2 niños sola. Mi mamá se quedó en silencio. Escuché su respiración agitada al otro lado de la línea. Luego, escupió las palabras que terminaron de matar cualquier amor que me quedara por ella. Has cambiado. Te has vuelto fría. Ya no eres la hija que yo crié. No respondí nada. Colgué el teléfono. Me quedé mirando mi reflejo en el cristal de la ventana. Lo que me dolió no fue el insulto. Fue darme cuenta de que ella lo decía en serio. Para mi madre, la hija buena que ella crió era alguien que debía agachar la cabeza. Alguien que debía soportar el abuso. Alguien que debía inmolar su propia vida y la de sus hijos para proteger los errores del hijo varón. Esa noche entendí que decir que sí a todo no protege a nadie. No me protegía a mí, no protegía a mis hijos y ciertamente no protegía a Victoria. En los días previos al juicio, me dediqué a estudiar la demanda hasta saberla de memoria. Leí cada mentira, cada exageración de su abogado. Su argumento principal era que yo ganaba el triple que mi hermano y que la solidaridad familiar me obligaba a intervenir. Pero la solvencia no crea obligación legal. Yo necesitaba destruir su credibilidad por completo. Necesitaba demostrarle al juez que todo este juicio era una estafa. Y fue entonces, revisando una vieja caja de documentos fiscales al fondo de mi closet la noche antes de la audiencia, que encontré el clavo final para su ataúd. Algo que cambiaría no solo el juicio, sino el destino de todos nosotros. La audiencia se programó para un jueves por la mañana. Me desperté antes de que sonara la alarma. Me puse un traje sastre oscuro, sencillo, recogí mi cabello y preparé un grueso sobre de papel manila. Llevé a mis hijos a la escuela.
La maestra de Santiago me miró con preocupación, notando seguramente las ojeras y la tensión en mi mandíbula. Le sonreí de lado, le dije que los recogía a las 3 y me fui. En el camino a los juzgados no sentía miedo. Sentía una claridad aterradora. Era esa paz letal que llega cuando dejas de intentar salvar relaciones muertas y te enfocas únicamente en la verdad. Entré al edificio, pasé por el detector de metales y caminé hacia la sala 4 de lo familiar. Afuera de la puerta, la escena parecía sacada de una película. Mi familia estaba ahí. Mi mamá tenía una expresión de mártir, frotándose las manos nerviosamente. Mi papá miraba fijamente las baldosas del piso, incapaz de levantar la vista. ¿Y Ricardo? Ricardo estaba impecable. Llevaba un traje a la medida que probablemente yo le había ayudado a pagar indirectamente, riéndose en voz baja con un abogado de traje caro y reloj ostentoso. Cuando me vieron llegar sola, sin abogado, sin carpetas legales lujosas, vi la sombra de una sonrisa burlona en el rostro de mi hermano. Creían que ya habían ganado. Creían que la oveja negra iba al matadero. Entramos a la sala. Era un espacio pequeño, opresivo, con olor a madera vieja y encierro. Una mesa larga nos dividía. El juez era un hombre de unos 50 años, con lentes de armazón grueso y una mirada que delataba años de escuchar miserias humanas. La secretaria de acuerdos encendió la grabadora. El show comenzó, con el abogado de mi familia. Habló durante 20 minutos, con una fluidez teatral. Pintó un cuadro desgarrador. Habló de mis ancianos padres, enfermos y al borde del colapso, incapaces de cuidar a una criatura inocente. Habló de mi hermano Ricardo, un padre arrepentido, que estaba pasando por una crisis financiera devastadora que lo dejaba en la ruina absoluta. Y luego apuntó sus armas hacia mí. Me describió como una mujer exitosa, adinerada, pero carente de toda empatía. Una tía cruel que prefería ver a su sobrina en un orfanato antes que compartir un poco de su riqueza. Citó el principio de solidaridad familiar, exigió el 20% de mi sueldo como pensión y la custodia física de la niña de viernes a domingo. Era un discurso perfecto. Si yo fuera un extraño en esa sala, me habría odiado a mí misma. Escuché todo en absoluto silencio. Tomé notas en una libreta barata. Cuando el abogado terminó, se sentó con una sonrisa de satisfacción, cruzando las piernas. Ricardo ni siquiera me miraba. Jugaba con una pluma en la mesa. El juez se dirigió a mí. Me advirtió que al no llevar representación legal, estaba en desventaja, y me preguntó qué tenía que decir al respecto. Me levanté despacio. Alicé mi falda. Sentí cómo el corazón me golpeaba las costillas, pero mi voz salió tan firme que resonó en las paredes. Su señoría, empecé. Quiero empezar reconociendo las verdades de este caso. Es verdad que Victoria es mi sobrina. Es verdad que mis padres son mayores. Y es verdad que me he negado rotundamente a pagar un solo peso y a recibir a la niña en mi casa. El abogado de Ricardo sonrió, pensando que me estaba incriminando sola. Sin embargo, continué, subiendo ligeramente el tono, antes de que usted tome una decisión sobre mi patrimonio y la paz de mis hijos, quiero que quede en el registro oficial y bajo juramento quiénes son exactamente las personas que se atreven a demandarme hoy por abandono económico. Abrí el sobre Manila. El argumento central de la parte actora es la miseria absoluta de mi hermano. Permítame presentar la prueba documental número 1. Saqué unas hojas impresas a color y las deslicé hacia el centro de la mesa, a la vista del juez y de la secretaria. Esto, su señoría, es el comprobante de alta ante el Seguro Social y el contrato laboral vigente de Ricardo, firmado hace exactamente 2 meses. Su puesto es director regional de ventas. Su sueldo declarado es de 60,000 pesos mensuales, más comisiones. Una cifra que supera por mucho mis propios ingresos. Mi hermano no está en la ruina. Mi hermano simplemente no quiere gastar su sueldo en su propia hija. La sonrisa del abogado desapareció de golpe.
Ricardo se puso rígido. Su rostro palideció en un segundo. Prueba documental número 2. Dije sin darles tiempo a respirar. Saqué el fajo de estados de cuenta. En esta carpeta están los comprobantes bancarios certificados de las transferencias que yo, la tía egoísta, he hecho directamente a las cuentas de Ricardo y de mi madre en los últimos 36 meses. Suman un total de 280,000 pesos. Dinero que se me pidió bajo la mentira de emergencias médicas y deudas inminentes. Dinero que financió el traje que el demandante lleva puesto hoy. Yo ya he mantenido a esta familia, su señoría, y me niego a seguir financiando su irresponsabilidad. Mi madre, del otro lado de la sala, soltó un jadeo. Se llevó una mano al pecho. El juez, que hasta ahora había estado recostado en su silla, se inclinó hacia adelante, tomando los documentos, revisando las cifras con el ceño fruncido. Pero aquí está la prueba de sus verdaderas intenciones, dije, sacando las copias de los mensajes de WhatsApp y los audios transcritos. Mensajes donde mi hermano declara explícitamente que su intención es arrojarle la niña a mi madre hasta obligarme a mí a intervenir, porque él, y cito textual, no va a arruinar su vida por un error. Esto no es un caso de necesidad familiar, su señoría. Esto es un intento de extorsión legal orquestado por un padre evasor. El abogado de la familia empezó a tartamudear. Su señoría, me opongo. Estas pruebas no fueron presentadas en... Mi cliente no me informó de... El abogado estaba sudando. Se dio cuenta de que su cliente le había mentido, ocultando ingresos, lo cual es un delito grave en juicios de alimentos. El juez levantó una mano, silenciando al abogado. La mirada que le lanzó a Ricardo fue de absoluto desprecio. Continúe, señora, me ordenó. Gracias. Y por último, el silencio en la sala era tan pesado que cortaba la respiración. Miré directamente a los ojos de mi madre, luego a los de mi padre, y finalmente a los de Ricardo. No había piedad en mí. Ellos habían querido la guerra. Les traje el apocalipsis. Mientras preparaba mi defensa, revisé mis archivos fiscales. Hace 3 años, mi familia vendió una propiedad en el estado de Puebla. Una propiedad de la cual yo era copropietaria legal por herencia de una tía abuela. A mí se me dijo que la venta nunca se concretó. Sin embargo, encontré la escritura pública de compraventa, registrada. Y lo más interesante, su señoría, es que la venta se realizó con mi supuesta autorización. Saqué el último documento. Una copia certificada notarialmente de la compraventa. La venta se hizo con un poder notarial que yo jamás firmé. El documento simula mi firma. Fue falsificado, su señoría. Mi propia familia, los mismos que hoy lloran pobreza y me exigen solidaridad, me robaron mi patrimonio heredado mediante fraude notarial y falsificación de documentos oficiales. Fraude por el cual, justo ayer por la tarde, presenté una denuncia penal formal ante la Fiscalía General de Justicia. El impacto en la sala fue nuclear. Mi padre se agarró la cabeza con ambas manos, murmurando, «Dios mío, no, no». Ricardo se levantó de la silla de golpe, tirando su pluma, gritando, «Estás loca, Valeria, estás mintiendo». El abogado agarró su maletín, se separó físicamente de Ricardo y le dijo al juez apresuradamente, «Su señoría, renuncio en este momento a la representación de la parte actora. Fui engañado respecto a los hechos». El mazo del juez golpeó la madera con una violencia que nos hizo saltar a todos. «¡Silencio en la sala!», rugió el juez. Su rostro estaba rojo de ira. Miró a mis padres y a Ricardo como si fueran escoria. En mis 20 años de carrera, pocas veces he visto un abuso del sistema judicial tan descarado y repudiable como este. No solo intentaron usar a los tribunales para extorsionar a una madre soltera y evadir las obligaciones de un padre biológico, sino que se asoman delitos del orden penal gravísimos. El juez desechó la demanda en mi contra de forma fulminante. Pero no terminó ahí. Giró instrucciones ese mismo día para que el Ministerio Público investigara a Ricardo por fraude procesal.
por ocultar ingresos, y dio vista para que se anexara el caso de la demanda familiar a mi denuncia penal por falsificación. En cuanto a Victoria, el juez ordenó una investigación inmediata por parte del DIF, Desarrollo Integral de la Familia, sobre las condiciones de la menor. Ricardo fue obligado a pagar una pensión retroactiva que lo dejó temblando y se le amenazó con cárcel si evadía sus responsabilidades. Mi madre lloraba histéricamente en el pasillo cuando salimos, intentando agarrarme del brazo, suplicando perdón, diciendo que no quería que su hijo fuera a prisión. Me solté de su agarre sin brusquedad, pero con firmeza. Tú criaste a un monstruo, mamá, y trataste de sacrificarme a mí para alimentarlo. Ahora asuman las consecuencias. Caminé hacia la salida. La luz del sol afuera de los juzgados me cegó por un segundo. Respiré profundamente. El aire nunca me había sabido tan limpio. No hubo abrazos de reconciliación. No hubo perdones mágicos. Ricardo enfrenta hoy un proceso penal que probablemente lo deje en la bancarrota real, y la relación con mis padres está muerta y enterrada. Pero cuando llegué a la escuela esa tarde, y vi a Santiago y a Paola correr hacia mí para abrazarme las piernas, supe que había hecho lo correcto. La sangre te hace pariente, pero la lealtad te hace familia. A veces, la única forma de proteger a los que de verdad te importan es teniendo el valor de convertirte en el villano en la historia de alguien más. Me negué a ser la víctima sacrificada de mi familia, y al hacerlo, le enseñé a mis hijos la lección más grande, que nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a destruirte la vida, ni siquiera los que comparten tu apellido.